Bienvenido a este curso denominado Introducción al Análisis de Datos. Lo que hemos hecho aquí es compilar información necesaria, los argumentos, los conceptos más importantes para que tengas una correcta capacidad de interpretar información, dijéramos, que puede ser sofisticada, pero de una manera muy práctica. Aquí lo que hemos dicho entonces, quienes trabajamos en la concepción y el diseño del curso, es decir, no es un curso de matemática avanzada, ni más faltaba, pero sí es un curso que te permite utilizar herramientas que pueden ser sofisticadas. No entraremos en detalle de toda la matemática, pero sí tenemos que tener algunos conceptos iniciales básicos que vamos a desarrollar a medida que avance el curso. Esto lo que quiere decir es un curso práctico, es un curso aterrizado, pero que te va a dar competencias apropiadas para hacer análisis, repito, que incluso podríamos llamar la palabra que he mencionado de alguna manera sofisticados. El primer módulo del curso se denomina Conceptos Básicos de Analítica de Datos. Aquí la idea es que te familiarices con eso que significa la analítica de datos. ¿Eso qué es? ¿Eso para qué sirve? Y cómo se utiliza, repito, con la pretensión, y serás tú el juez de esto al finalizar el curso, con la pretensión, con el objetivo de que realmente seas tú capaz de llevar a cabo el tipo de análisis que estaremos mencionando como ejemplo durante el curso. Entonces, los objetivos de este primer módulo, introductorio a lo que es analítica de datos, primero vamos a definir qué es eso, qué es analítica de datos, vamos a intentar comprender cuáles son sus principales objetivos. Número 2, vamos a trabajar en la identificación de los diferentes tipos de datos. Hay datos cuantitativos, datos cualitativos, ambos pueden ser utilizados en análisis estadísticos y sofisticados. ¿Cuáles son sus principales características? Y en tercer lugar, vamos a aprender a reconocer las diversas fuentes que existen para los datos, uno de dónde obtienen los datos, qué tipos de fuentes hay, y dependiendo de esas características, uno cómo los utiliza. Entonces, en este primer segmento nos vamos a concentrar en la primera parte, que es definir qué es eso de la analítica de datos y cuáles son sus principales objetivos. La analítica de datos es un proceso, es más que un proceso, es una herramienta para inspeccionar, limpiar, transformar y modelar datos con el objetivo de descubrir información útil para la toma de decisiones. ¿Qué significa esto? Lo que queremos decir es, queremos organizaciones como la tuya, en donde la toma de decisiones esté basada en información, en datos, y la analítica es la que te permite eso. Es el juicio de usar información estadística, usar información matemática, información numérica, datos que tú conviertes en información y que esa información la utilizas para tomar decisiones. Ese es el objetivo de la analítica de datos. Su importancia, entonces, nuevamente tiene que ver con extraer ese conocimiento, ojalá de grandes volúmenes de información de datos, con el objetivo de optimizar procesos y mejorar tus resultados. Vamos nuevamente hacia eso, y esta definición y este concepto lo repetiré, seré reiterativo, lo diré varias veces. Queremos muchos datos, ojalá muchos grandes volúmenes. Hablar de Big Data, que es un término que seguro has escuchado y manejado. Big Data significa eso, que quiero trabajar con grandes volúmenes. Si el volumen de datos es pequeño, si tienes pocos datos, esto no aplica. Estamos diciendo, queremos encontrar la manera de utilizar información a gran escala para que esa información, por medio de la analítica, que es ese proceso de utilizarla, compilarla, transformarla, lo que vamos a ver aquí, transformar y convertir eso en información para toma de decisiones. Y ejemplos, pues hay montones, hay numerosísimos en diferentes sectores que aquí, por supuesto, conversaremos y hablaremos de ellos. Entonces, son 4 pasos esenciales cuando hablas de analítica de datos. Ya los he mencionado, pero los voy a decir más despacio y con un poco más de detalle. Número 1, la idea es que tú tienes que inspeccionar. Tienes que revisar esos datos, como dije, para encontrar patrones y, por supuesto, también para identificar si hay algún error en esa información. Entonces, ese es el primer paso, es inspeccionar. Tú tienes la información. Primero sería conseguir los datos. Pero suponiendo que ya los tienes, el proceso arranca en que los voy a inspeccionar. Segundo, que es importantísimo, hay que pasar por un proceso de limpieza de los datos.
cuando uno tiene bases de datos muy grandes, es posible que haya datos faltantes, que haya datos repetidos. Entonces, no solamente es compilarlos e inspeccionarlos, sino que toca limpiarlos. Y hay metodologías específicas para eso. La base de datos, raramente una base de datos que esté cruda, que es el término que utiliza la gente que trabaja en esto, tiene la base de datos cruda y ya con eso trabaja. Eso no es así de sencillo. Hay que pasar, repito, por unos procesos de integridad de la información, de limpieza, incluso de ajustar, como dije, los datos faltantes. Después de eso, hay un proceso de transformación. Otra vez, la base de datos que uno tiene cruda rara vez sirve en ese formato. Entonces toca estandarizar el formato, hay que convertir los datos en un formato que se pueda usar para el análisis. Por ejemplo, si uno tiene una información, unos datos de entrada en las que hay fechas, que el formato de la fecha sea el mismo, que primero va el día, luego el mes, luego el año, si el formato es en 12 o en 24 horas. Entonces es asegurarse que el formato esté correcto y sea, digamos, utilizable en la base de datos. Y el último paso es el modelamiento, es modelar, hacer el modelo, que es lo que significa es utilizar herramientas estadísticas, herramientas matemáticas, para ahí identificar las tendencias y poder predecir los resultados. Entonces, 4 pasos cuando hablamos de analítica de datos: esta inspección de los datos, la limpieza, la corrección de identificar los errores y luego corregirlos, la transformación a formatos que sean estandarizados y aplicables para el análisis, y por último ya la utilización de estos modelos para identificar tendencias, patrones y predecir, digamos, el comportamiento de las variables. Eso es lo que estaremos viendo, entre otras, en este curso. Vamos a ir yendo uno a uno, vamos a usar ejemplos, vamos a usar información real para aplicarla, inicialmente en ejemplos que veremos durante estas clases, estos videos, y luego a través de unas pequeñas tareas, unos proyectos que tú tendrás que hacer digamos, de manera paralela al desarrollo de las clases asincrónicas. Esto es algo que yo creo que es muy divertido. Esto es algo que es supremamente útil, y repito, termino este video de la misma manera en que lo inicié. Aquí vamos a hacer cosas sofisticadas, pero de una manera práctica, de una manera muy útil, muy aterrizada, en donde no nos vamos a enredar en el tema matemático y estadístico. Eso se lo vamos a dejar a las herramientas que existen. Excel, por ejemplo, tiene un montón de utilidades y otras que mencionaremos. Vamos a mencionar el concepto matemático para que lo tengas presente, pero no nos vamos a enredar ahí. No vamos aquí a demostrar un teorema, ni vamos a resolver las ecuaciones. Vamos a tener alguna idea básica de esos conceptos y luego la utilización de herramientas que nos permiten llegar a un nivel sofisticado, no solamente en el análisis, sino como miraremos también en la visualización, que es igualmente relevante. Entonces espero que sea de utilidad, y aquí nos estaremos viendo por unas horas en las que, insisto, voy a hacer todo el esfuerzo para que nos divirtamos y para que después de eso realmente pegues un salto cuántico en esa capacidad de leer datos y tomar decisiones.